Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá a través de esta transmisión en vivo y que también está siendo grabada esta reunión para continuar esta serie de estudios bíblicos que hemos venido elaborando en este tiempo. En esta oportunidad, en la continuación, siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y como siempre, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del Ministerio Rama de Olivo, de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Colonia La Ceiba. Hoy venimos en la continuación de esta serie, que es nuestro deseo que sea de bendición. Lo importante del estudio profundo de la palabra, complementado con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia en la carrera de la misma. Y para lo cual vamos a poner en primer lugar en las manos de Dios este lugar, allí donde quiera que se encuentren, así como el tiempo que hoy el Señor nos concede. Y para lo cual te pido, allí donde quiera que te encuentres, si me puedes acompañar para poner en las manos del Señor este tiempo que el Señor nos permite. Amado Padre Celestial, hoy te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, oh Dios bendito, porque nos permites hoy estar nuevamente reunidos acá. Sabemos que es una gran bendición el tener tu gracia, tu misericordia, la vida que nos das todos los días. Gracias por este momento que tú nos concedes, por estar reunidos en este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Ponemos en tus manos este tiempo para que tomes el control de los mismos. Señor, hoy, con todo nuestro corazón, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de tu gracia para suplicarte y pedirte, Maestro de Nazaret, que hoy esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y que dé fruto al 100%, y que todo estorbo, todo obstáculo, toda maldad, toda perversidad, toda muralla que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Que tomes el control de este lugar y allí donde quiera que se encuentren, igual que estos aires sean frescos, estos aires sean limpios, para que este momento sea de gran bendición. Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra sea revelada y que hoy, más que nunca, la pongamos por obra para dar fruto al 100%. Que uses mis labios, ya que nosotros solamente somos un vaso útil en las manos del Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor.
y por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy tú, mi Señor, lo has traído, y que escuche esta palabra, que tú le toques su corazón para que él pueda llegar a tu luz admirable. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 26, siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 11. Para lo cual quiero que me acompañes ahí, si tienes una Biblia a la mano, o bien me acompañes en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 26, versículo 1 al 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces, Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Como nos damos cuenta a través del estudio de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, desde el momento que empezó a ser perseguido específicamente por los judíos que venían de Éfeso y que levantaron falsas acusaciones, falsos cargos en contra del apóstol Pablo, y primeramente cuando el apóstol Pablo tuvo que comparecer, primeramente rescatado por el tribuno Claudio Lisias, luego cuando fue conducido a Cesarea en custodia y que comparece ante el gobernador Félix, luego ante el gobernador Poncio Festo y también ante Herodes Agripa II, rey de Judea, y que también estaba presente la hermana de la princesa Berenice, y también habían autoridades del imperio
romano. Entonces, en este capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos relata la defensa de el apóstol Pablo ante Herodes Agripa II. El apóstol Pablo se le concede el permiso para que hable en su defensa. Y nos dice este versículo 1, el extender la mano. Esto es una señal de permiso o atención. Y debemos de notar acá la educación, la templanza que el apóstol tuvo, ya que siempre lo hemos manifestado que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y como todo creyente y como toda creyente también, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos da la sabiduría, la templanza necesaria para poder afrontar problemas como estos. Y no era la excepción en este caso con el apóstol Pablo. La vehemencia, el odio, la persecución que él estaba siendo sometido por parte de los judíos malvados y que también ya lo empezaban a sufrir los demás apóstoles y los primeros hermanos y hermanas de la iglesia primitiva. Entonces, a través de estos estudios bíblicos que hemos tenido, el Señor nos ha ido dando a conocer cómo Él siempre no va a desamparar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, acá nos dice la palabra del Señor que al apóstol Pablo se le concede el permiso para hablar en su defensa. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo, él, como ciudadano romano, él tenía derecho a tener un juicio justo. Y esto, pues, sin duda alguna, le estaba costando un poco debido a los obstáculos que representaba que estos judíos no cesaban en su anhelo tanto de intentar matarlo como intentar persuadirlo a que no continuara él dando a conocer el evangelio de Jesucristo. Entonces, en el versículo 2 nos dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Si hay algo que el Señor nos exhorta, es precisamente el respeto por las autoridades establecidas, el honrar a los gobernantes. ¿Y por qué decimos esto? En este versículo nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo, como un verdadero siervo de Dios, con educación, como lo dijimos anteriormente, con respeto hacia las autoridades, él empieza su defensa. Y si hay algo que el Señor nos exhorta, como lo sabemos, es el respeto a las autoridades, independientemente que estas autoridades que son puestas por Dios en algún momento quizás tengan actitudes o que no ejerzan bien esa autoridad que viene de lo alto, porque nosotros sabemos que toda autoridad que hay viene de lo alto, y por lo tanto ellos, como funcionarios públicos, muchas veces tienen que desempeñar sus cargos con justicia, con equidad. Lamentablemente, a través, desde los tiempos antiguos y en la actualidad, el ser humano es muy dado
a la corrupción en todos los aspectos. Y por lo tanto, como hijos de Dios y las que son hijas de Dios, nuestro deber es orar por nuestros gobernantes, es pedirle a Dios por los que están en eminencia, así lo dice la palabra. Y por lo tanto, sabemos que aunque muchas veces nosotros como seres humanos, como ciudadanos de un país, no estemos de acuerdo con nuestras autoridades, principalmente las que nos gobiernan, es nuestro deber orar por ellos, respetarlos, porque ellos, así como todos los seres humanos, un día nos vamos a presentar ante el Señor y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Y a las autoridades ya no digamos. Entonces, ¿por qué mencionábamos esto? Porque sabemos, como lo reiteramos, que el apóstol Pablo inicia su defensa de los cargos que los judíos le imputan, que eran calumnias. Y ya los dijimos que ellos estaban con un odio, con un celo, con un fanatismo religioso hasta los extremos. Y claro, esto viene del enemigo, que el Señor lo reprenda, que siempre ha querido oponerse a todo lo que es la obra de Dios. Entonces, en el versículo número 3 dice, mayormente porque tú conoces, o sea, refiriéndose a Herodes Agripa II, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El apóstol Pablo, como lo reiteramos, con amabilidad y respeto, le recuerda a Herodes Agripa II que éste conoce las costumbres judías y controversias, y lo hace con cortesía. En este mismo versículo, la versión de la Biblia traducción lenguaje actual dice, yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Y por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Nos estamos dando cuenta cómo el apóstol Pablo, con sabiduría, con inteligencia de lo alto, empieza su defensa, y siempre lo hemos dicho, con la verdad. En primer lugar, dando testimonio. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Entonces, nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo, además de que él se estaba defendiendo de las falsas acusaciones, él también estaba cumpliendo con su deber de atalaya, de anunciar las buenas nuevas de salvación. En el versículo número 4, vida anterior de Pablo. Como todos sabemos, todos los seres humanos siempre tenemos un pasado. Unos quizás tienen un pasado muy duro o peor que otros, por decir a manera de ejemplo. Y si hay algo que nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, es que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, a su luz admirable, y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese pasado lo dejamos atrás, independientemente que haya sido quizás el más sucio que un ser humano haya tenido, pero queda atrás. Se cumple la palabra cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros ya estamos
en la luz. Ese pasado, por mucho que el enemigo muchas veces se quiera aprovechar de eso, quedó atrás. Y eso es lo que a continuación el apóstol Pablo empieza a relatar en su defensa también, a manera de testimonio de parte de él. Porque dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Recordemos que el apóstol Pablo, sus padres eran de origen judío y que él nació en la ciudad portuaria de Tarso, provincia de Cilicia, en Asia Menor, lo que hoy en la actualidad es Turquía. Y recordemos que el Imperio Romano había establecido que en todas las ciudades, en todas las provincias, en todas las naciones que el Imperio Romano las tenía bajo su autoridad, ellos habían establecido que todo aquel o que toda aquella que naciera en esos lugares que estuvieran bajo la autoridad de Roma adquirían automáticamente la nacionalidad romana. Y por lo tanto, esto pues solamente con varias excepciones. Por ejemplo, los griegos no fueron beneficiados con esta ley, porque recordemos que el Imperio Romano sometió al Imperio griego y entonces hubo un continuo enfrentamiento entre ambos imperios, y cuando el Imperio Romano sometió al Imperio griego y lo conquistó, hubo mucho enfrentamiento. Entonces ellos no eran beneficiados con esta ley. Únicamente la misma palabra del Señor nos dice que el tribuno Claudio Lisias, él era griego y que él había adquirido la nacionalidad romana pagando una fuerte suma de dinero. O sea, siempre la corrupción en todos los aspectos ha existido, y en este caso también no fue la excepción. Mas sin embargo, lo reiteramos, el apóstol Pablo, él nació en la ciudad portuaria de Tarso. Y dice acá la palabra del Señor que de joven el apóstol Pablo vivió en Jerusalén. Él creció en el judaísmo y por eso él era muy conocido por los del pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 5 dice: los cuales también, cuando dice los cuales, se refiere a los judíos, saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En este versículo, el apóstol Pablo, recordemos que él perteneció a la secta de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron una secta judía conservadora, surgida alrededor del siglo II antes de Cristo. Se les conocía por su estricto cumplimiento de la ley mosaica y su rechazo abierto a la cultura griega. Además, ellos creían en la pureza sacerdotal para todos los judíos, en el destino, en la resurrección de los muertos, en la libertad romana, en el libre albedrío y en la inmortalidad del alma. Recordemos que cuando el apóstol Pablo fue conducido por el tribuno Claudio Lisias ante el Sanedrín, allí se encontraban también varios fariseos y varios saduceos. Y recordemos que estas dos sectas tenían continuos problemas, ya que los saduceos
no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí. Entonces, en esa oportunidad lo estudiamos anteriormente, que el apóstol Pablo, cuando toca el tema de la resurrección de los muertos, hubo una división en esa reunión, y al final los fariseos se podía decir que defendieron al apóstol Pablo porque no encontraron ningún delito por los cuales se le estaba acusando, porque ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces, recordemos también que el apóstol Pablo fue instruido y fue un alumno distinguido de Gamaliel, el cual todos sabemos a la luz de la palabra de Dios que era un doctor de la ley y que pertenecía también a esta secta de los fariseos y que era miembro del Sanedrín. Este Gamaliel pues era un hombre justo, y que recordemos también que en su momento, cuando se inició la persecución en contra de los apóstoles y en contra de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, cuando los sacerdotes, el Sanedrín, amenazaron a los apóstoles que no siguieran predicando el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, Gamaliel da un consejo sabio al ponerles el ejemplo de aquellos que se habían levantado en contra del imperio romano, caudillos, y que por lo tanto ellos en algún momento habían sido derrotados por el imperio romano, estos que se alzaban en contra de los romanos, pero que si esa obra, o sea, refiriéndose a la labor evangelizadora de los apóstoles, si esa obra era de los hombres, por sí misma iba a desaparecer, pero si era de Dios, Él les dijo claramente que no fuera a ser que ellos estuvieran peleando contra Dios. Y ese consejo sabio hizo que estos malos líderes de Israel pues dejaran en libertad a los apóstoles. Entonces, nos referimos a esto porque en este versículo 5 nos habla precisamente de que el apóstol Pablo perteneció a la secta de los fariseos, y lógicamente él, si había algo que él conocía perfectamente, era la ley mosaica. Y por lo tanto, aquí en el versículo 6 nos dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. En este versículo 6 nos habla de las promesas de Dios para Israel y la iglesia. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí nos habla expresamente de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque recordemos que la esperanza de gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y por lo tanto, quiero que me acompañes a el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Dios promete un profeta como Moisés, el profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Luego quiero que me acompañen aquí mismo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículos 22 y 23, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí se refiere ya hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo es acusado falsamente y llevado a juicio por los judíos malvados por su fe en Jesucristo. Con esto el apóstol Pablo demostraba que él era respetuoso de la ley mosaica, de las tradiciones judías, o sea, él era un judío fiel. Y cuando dice: y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, es la promesa. Esta promesa, como ya lo leímos anteriormente, era que Dios iba a enviar a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto, lamentablemente, cuando se cumple este tiempo, el pueblo de Israel lo rechazó. Y todos lo sabemos que ellos mismos, a través de sus líderes religiosos y en contubernio de las autoridades romanas, al Señor pues lo crucificaron y le dieron muerte. Pero esto ya estaba establecido desde antes que debía de suceder para que la humanidad fuera salva de la condenación. Entonces, cuando nos habla de la resurrección, nosotros sabemos que viene algo que por eso yo lo mencioné, que le debemos de poner mucha atención. Nosotros sabemos que la misma palabra del Señor nos dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. El Señor, es cierto, Él dio su vida en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, es cierto, Él murió, pero también Él resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque ya Él lo había mencionado, que Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando en su momento aquellos incrédulos le pidieron una señal para poder creer en Él, y Él les mencionó que señal no le sería dada a esa generación, sino únicamente la señal del profeta Jonás. Entonces recordemos que el Señor murió, es cierto, en la cruz para cumplir el plan de redención dado por el Padre y que se cumplió. Pero Él resucitó al tercer día. Y recordemos que después de resucitar al tercer día, se le apareció tanto a las mujeres que lo siguieron cuando Él estuvo antes de morir, y también a los discípulos. Luego, lo que narra este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que Él les da instrucciones a los apóstoles, y luego Él fue alzado al cielo delante de ellos, y Él entró al cielo mismo.
Entonces, y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está vivo y por lo tanto esa promesa también se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, lo mencionábamos anteriormente, dejamos nuestra vida pasada, dejamos nuestro pasado y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el mismo Señor en su palabra lo dijo en su momento, que aún los muertos iban a escuchar su voz y que iban a resucitar a vida eterna. Entonces, cuando nosotros dejamos nuestro pasado atrás, el Señor nos limpia de todo pecado por medio de su sangre preciosa. Entonces, ahí ya hay una resurrección. Es cierto que es un nuevo nacimiento, pero también es una resurrección porque estamos dejando atrás nuestra vieja vida. Entonces, y esto también se manifiesta porque recordemos que dice la palabra de Dios en lo que es el rapto de la iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros, pues, antes del rapto partimos a la presencia del Señor, vendremos con Él en el aire y vamos a venir para que nuestro cuerpo que quedó, ya sea en una tumba o en el lugar donde hayamos sido enterrados, nuestro cuerpo va a ser transformado, ya va a ser un cuerpo glorificado. Entonces ahí se lleva a cabo una resurrección. Entonces esta promesa de la vida eterna, el apóstol Pablo lógicamente la estaba dando a conocer, y eso era la raíz por la cual también los judíos y los líderes de Israel religiosos lo perseguían. Esa promesa que el Señor nos da en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 al 6. Quiero que me acompañen rápidamente para poderlo dejar muy en claro y que lo podamos entender plenamente de lo que estamos exponiendo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba exponiendo esto, pero realmente con nuestra mente natural o mente carnal no lo vamos a entender, pero ya cuando nuestra mente es de Cristo, entonces ya nosotros lo podemos entender plenamente desde el punto de vista espiritual. Entonces, en el versículo 7 dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La promesa de Dios, lo que hemos explicado, nos habla de las 12 tribus, o sea, del pueblo de Israel. Cuando dice de día y de noche, el servir a Dios en todo tiempo, esa esperanza mesiánica que le fue dada al pueblo de Israel y que ellos no entendieron, no comprendieron porque estaban muertos espiritualmente. La raíz de todo era que los judíos acusaban al apóstol Pablo a través
de falsedades, ya que en sí era porque el apóstol predicaba el Evangelio de Jesucristo. Lo mencionamos. La raíz de todo esto fue que el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y lo mencionamos. Siempre el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha tratado desde los inicios de la humanidad de bloquear todo lo que es la obra de Dios. Y entonces esa era la persecución. Claro está que los cargos que estos judíos malvados le estaban queriendo poner al apóstol Pablo, pues eran falsedades, pero eso era lo que ellos estaban procurando. Pero la raíz verdadera era por ello el Evangelio del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Nuevamente nos habla del tema de la resurrección. El rey Herodes Agripa II era un experto en todas las costumbres y cuestiones judías. Ya lo leímos en el versículo número 3 de este mismo capítulo. Él debió entender la convicción de que Dios podía y puede levantar a los muertos espiritual y físicamente. Cuando dice acá que se juzga ante vosotros cosa increíble, nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26, cuando dice: para Dios todo es posible. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el rey Herodes Agripa II debió creer que Dios resucita a los muertos a través de lo escrito en el Antiguo Testamento, como la naturaleza de Dios y el pensamiento intuitivo de la eternidad entre los seres humanos, lo cual está escrito en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27. Ahora bien, aquí viene algo muy importante. El apóstol Pablo, en medio de su defensa, continúa relatando parte de su pasado, ya que nos habla de Pablo, el perseguidor, porque dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El reconocer cuando se vive y se actúa equivocadamente, el realizar actos o actitudes malas por ignorancia o dureza de corazón, el creer que se está haciendo algo bueno. La persecución de los primeros cristianos de la iglesia, el celo insensato. Esto era lo que en ese momento, cuando todavía el nombre del apóstol Pablo era Saulo, recordemos que él era conocido como Saulo de Tarso, y que al llegar a los pies del Señor, pues su nombre fue cambiado al de Pablo. Y aquí, en este mismo versículo número 9, nos habla de la incredulidad. El oponerse al Evangelio de Jesucristo, ya que cuando dice hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, recordemos que dentro de los títulos divinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno de ellos es Jesús de Nazaret, porque recordemos que Él nació en Nazaret y por ello también le llamaban Nazareno. En la versión de la Biblia
Traducción lenguaje actual acerca de este mismo versículo nos dice: antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. O sea, el celo insensato. En el versículo 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. El apóstol Pablo como perseguidor, el odio a los hermanos y hermanas en Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo en su pasado como Saulo, él tenía plena autoridad dada por los principales sacerdotes para encarcelar, para azotar a los primeros cristianos. Esa ceguera espiritual en la cual él vivía se manifiesta cuando recordemos que cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando él iba precisamente a perseguir a muchos cristianos. Recordemos que cuando tiene ese encuentro personal con el Señor, la misma Biblia lo dice, que él vio una luz que era superior a la luz del mediodía, o sea, a la luz del mundo, a Jesucristo. Y debido a ello, cuando él continúa su viaje a Damasco y queda ciego físicamente, y cuando el Señor Jesús envía a Ananías para que ore y que reciba la sanidad tanto espiritual como la física del apóstol Pablo, la palabra del Señor nos dice que cuando llega Ananías y ora por el apóstol Pablo, que se encontraba ahí en Damasco, ciego, dice que al instante se le cayeron como escamas de los ojos, el cual significaba que aquella ceguera espiritual que había estado en el apóstol Pablo caía, y que la ceguera física que él tenía al no poder ver físicamente, también a través de esas escamas que él tenía en sus ojos, él volvió a ver desde el punto de vista físico. Y también recordemos que él aquí en este versículo 10 dice: y cuando los mataron, refiriéndose a varios mártires de la fe, yo di mi voto. O sea, nos habla expresamente de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58, en el martirio de Esteban. Él participó y dio su aprobación. Recordemos que dice la palabra de Dios que cuando procedían a la lapidación de Esteban, los que lo hicieron ponían sus ropas, sus mantos, a los pies de un joven llamado Saulo. Y en el versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El enojo, el celo maligno, la intolerancia, el obligar a los demás a que renegaran de su fe, que blasfemaran, aún en las sinagogas, la persecución, aún en las ciudades extranjeras, refiriéndose cuando él iba a Damasco, también por otros, y castigarlos. Pero ahí fue en donde él tuvo el encuentro personal con el Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre se cumple la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Acá, en esta oportunidad, el Señor nos muestra, ya lo dijimos, cómo cuando un creyente o una creyente pone todo su esfuerzo, toda su dedicación a buscar de Él, de servirle de todo corazón, el Señor nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar a nuestro lado. Nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar situaciones como las que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Nosotros conocemos que cuando estamos en el Señor Jesucristo, la plenitud espiritual la vamos a encontrar cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos respalda. No importa qué situaciones estemos pasando, pero el Señor está a nuestro lado. También el testimonio es muy importante porque ya lo leímos, ya lo analizamos en los anteriores versículos, que el apóstol Pablo, él estaba dando testimonio de cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida, después de ser aquel perseguidor implacable en contra de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, de ser enemigo del Señor. ¿Cómo? Él, después de ser un perseguidor con plena autoridad de los principales sacerdotes, de los líderes de Israel, que estaban muertos espiritualmente, después él tiene un encuentro personal con el Señor, y aquel pasado oscuro quedó atrás. Y la raíz, lo reiteramos, porque es que los judíos estaban persiguiendo con una hazaña terrible al apóstol Pablo, procurando ver cómo lo mataban, ver cómo lo condenaban con falsas acusaciones. Era porque él estaba anunciando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Porque el pueblo de Israel, empezando por sus líderes religiosos, estaban muertos espiritualmente. Y entonces, a través de su defensa, el apóstol Pablo les empieza a relatar su vida anterior y cómo él también en su momento estuvo equivocado al estar en contra del Señor. Y esto nos deja una gran reflexión, que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa del Señor y por eso lo leímos, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, esa promesa que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Ante Él veremos su rostro y su nombre va a estar escrito en nuestras frentes y vamos a reinar con Él por la eternidad, dice. Esa promesa que se le dio al pueblo de Israel, que el Mesías llegaría y que el cumplimiento del tiempo se llevó a cabo cuando el Señor Jesús empieza su ministerio. Pero ya sabemos que fue rechazado por el mismo pueblo de Israel, que se encontraba en un nivel espiritual, como se dice comúnmente en lo popular. Lamentable y tristemente estaban por la calle, porque la ceguera, la sordera espiritual, la ignorancia, la incredulidad principalmente, y la dureza de corazón los absorbió. Fueron muy pocos, empezando por los discípulos que posteriormente fueron los 12 apóstoles. Luego, con la muerte de Judas,
pues ya sabemos quién fue el sucesor, y por lo tanto esa labor que fue complementada por el apóstol Pablo, por Apolos y los demás hermanos y las demás hermanas que el Señor levantó en los inicios de la iglesia primitiva y que dejaron su aporte, ese grano de arena, para que hoy en día nosotros tengamos acceso a esa promesa que primero le fue dada al pueblo de Israel y por añadidura al Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia del Señor, que Él adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Esa promesa que un día vamos a estar con el Señor, y lo dijimos. Llega el momento en que aquellos que están muertos espiritualmente, si abren su corazón, pueden resucitar espiritualmente y también físicamente un día. Amigo y amiga, hoy el Señor te está hablando. Hay una promesa y esa promesa el Señor la cumple. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la palabra del Señor nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hoy es el día en que puedes acercarte a la cruz del Calvario, pedir perdón a Dios por tus pecados, por vivir en desobediencia y rebeldía, muchas veces por ignorancia u otras con conocimiento de causa, pero hoy es el día en que el Señor está tocando a las puertas de tu corazón para que nazcas de nuevo. Ese nacimiento es de lo alto, es un nacimiento espiritual. Dice la Biblia, a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y por lo tanto, hoy, amigo y amiga, acércate a la cruz, pídele perdón a Dios de tus pecados. Y ese pasado, por muy oscuro que haya sido, por mucho que haya sido quizás tan tenebroso, pero el Señor te perdona. Porque así lo dice la palabra de Dios. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú hoy te humillas y le pides perdón a Dios y clamas por perdón y misericordia, el Señor te perdona. El Señor abre sus brazos en amor. Y tú reconoces que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. Dice la Biblia que si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador serás salvo. Y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, ya que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nacerás de nuevo y tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero y tendrás acceso a la vida eterna en abundancia, al perdón de tus pecados, a la salvación, sanidad y libertad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy que esta palabra es nuestro deseo que sea de bendición. No importa el tiempo que nos, en cuanto al límite, no importa. Para Dios
no hay que escatimar ni tiempo ni esfuerzo alguno. Esta palabra es para todos, para que cada día nos afirmemos más en la fe, para que pongamos por obra la palabra y demos fruto al 100 por 1. Hoy, si estás débil, recuerda que la misma palabra del Señor nos dice que cuando nos sentimos débiles es porque estamos fuertes. Nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que dejó su trono de gloria y vino a la tierra. Se hizo hombre, pero Él fue y es santo, 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 perfecto, sin pecado, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos has brindado de poder compartir esta palabra, que es nuestro deseo que haya quedado escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo, y que la pongamos por obra, y que aquel y aquella que no te conoce, pero que hoy escuchó esta palabra, sea esa semilla sembrada en un buen terreno, que tú la hagas germinar y que dé fruto en el tiempo tuyo, Señor. Que esa ceguera, que esa sordera espiritual, incredulidad, ignorancia y dureza de corazón sea quebrantada en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, y que aquellos que están en oscuridad lleguen a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Danos fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para seguir adelante. Que cada día aquel hermano, aquella hermana en Jesucristo que tiene el privilegio de predicar tu palabra, de servirte allí en donde tú lo has puesto como miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudes como atalayas en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos das, por nuestras familias, por nuestros trabajos. Te pido por Guatemala, nuestro país terrenal que tú nos has dado, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades civiles y militares. Te pido por Israel, tu pueblo escogido, por sus autoridades civiles y militares, por sus familias por nombre, por los príncipes de Israel y sus familias por nombre, por la vida del primer ministro de Israel y su familia por nombre, por todas las naciones y familias de la tierra, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, ha sido para mí un verdadero privilegio el haber compartido este tiempo en este estudio de la palabra de Dios, que es nuestro anhelo que sea de bendición. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, por toda la congregación de ministerio Rama de Olivo de la zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, de un servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Le pedimos al Señor que nos permita nuevamente
continuar esta serie de estudios bíblicos en la siguiente reunión que nosotros podamos tener a través de esta red social y plataforma digital, que, como lo reiteramos, lo importante del estudio de la palabra de Dios lo hacemos por este medio y también lo hacemos en forma presencial, gracias a la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.